está a la vuelta de la esquina la elección en Brasil y se da toda una circunstancia que para la región generó sorpresa, pero deja de ser sorpresa. Ya Bolsonaro, evidentemente, todas las encuestas le están dando ganador, las propias y ajenas, ¿no? Estamos con Paulo Gentili, que es secretario ejecutivo de Claxo, y que sabe mucho de Brasil y que prácticamente es un imposible que no gane Bolsonaro, ¿o puede haber sorpresa? Puede haber sorpresas porque han habido situaciones en el segundo turno que han mostrado que la sociedad en pocos días puede cambiar de opinión. De hecho, casi 7 millones de personas en Brasil decidieron su voto el día de la elección en el primer turno. Esto puede llegar a ocurrir, pero es improbable porque todos los indicadores muestran que Bolsonaro muy probablemente será el futuro presidente de Brasil. Pablo, todo lo que, por lo menos los que nos llega a nosotros de Bolsonaro, a mí personalmente me asombra y me asusta. ¿Él es así o él vende lo que tal vez piensa que la sociedad brasileña está buscando? No, Mavi, yo creo que es mucho peor. O sea, él ahora está siendo tuneado en una versión democrática. Lo van bajando. Lo van bajando. Ahora es político. Porque es... Como era Trump, más o menos, y después lo van, sí, lo van acomodando. Esto es interesante dos cosas. Primero, Bolsonaro es un político profesional, pero siempre fue un militar. Y siempre sobrevivió en el trabajo parlamentario, hace 30 años es diputado, en su condición de militar y como representante de los militares. Pero ahora hay y tiene un soporte de las Fuerzas Armadas muy fuerte por detrás. Y hay una clara decisión de hacer, por primera vez en América Latina, lo que hasta ahora los militares no consiguen hacer, que es llegar al poder por la vía democrática, sí, el ejercicio de la soberanía popular. Y por eso están cuidando mucho estos desboques que tiene Bolsonaro que hacen que diga o cometa las torpezas que ha cometido últimamente. ¿A qué le tenemos que temer o qué nos debe preocupar más? Si que exista un candidato, un presidente como Bolsonaro, que exista una sociedad brasileña tan ecléctica que pueda pasar de un reformista absoluto como fue Lula a un pseudo nazi como se presenta con sus propuestas, al menos las de campaña antes de la elección, como lo es Bolsonaro. Bueno, aquí hay dos cosas. A nosotros como argentinos nos debería preocupar muchísimo que gane Bolsonaro, porque sin lugar a dudas no solo esto va a tener un efecto negativo para la Argentina en términos económicos, sino también Bolsonaro puede reinventar hipótesis de conflicto militar que en la dictadura también se crearon, porque en definitiva, como buen militar que es, él sabe que en un contexto de crisis económica nada mejor que hacer una guerra o inventar guerras, enemigos internos y externos. Esto puede llegar a ocurrir, además del deterioro del Mercosur. Pero la otra cuestión que decís, Alejandro, es fundamental, porque lo que está mostrando es que sociedades que salen de las dictaduras de forma tan amena, de forma tan tranquila, donde no se hace ningún tipo de revisión acerca de lo que ocurrió, la dictadura militar duró en Brasil 21 años, ningún militar fue juzgado. Es más, el primer presidente democrático de Brasil no lo elige la sociedad brasileña, sino se elige de forma indirecta. Pueden correr el riesgo de volver a repetir el pasado. Las banderas de los derechos humanos que en la Argentina son tan importantes, la lucha contra el machismo, contra el patriarcado, contra el racismo, que acá están muy instaladas en la sociedad civil, en Brasil no lo están. Por lo tanto, está haciendo la sociedad brasileña una elección. Parece que es menos grave ser racista y ser machista y defender la dictadura que solucionar lo que Bolsonaro dice que va a solucionar, que es la seguridad interna y la corrupción. ¿Qué ves vos que vas y venís a Brasil? Porque es lo que a nosotros nos llega por los diarios. ¿Qué ves en la gente? ¿Qué es lo que piensa? Vos a un tipo por la calle lo ves y te dice, sí, yo voy a votar a Bolsonaro, o todavía no lo decidí, o vivadad, no sé. No, eso, y nosotros estamos viendo en Claxo con algunas investigaciones que estamos haciendo, cambió mucho, Mavi, porque ahora, antes el voto orgulloso en la calle era el voto del PT. Yo soy de Lula. Todo el mundo tenía en sus coches algún adhesivo Lula. No tanto la izquierda en abstracto, sino Lula. Lula era la figura. Ser lulista y defender a Lula era un orgullo el que lo exponía. Del trabajador. Del trabajador. Señor, hoy pasa lo contrario. Lo que se expone es el orgullo a Bolsonaro. Entonces hay por el contrario un voto muy silencioso a favor del PT, no se expone públicamente, y un voto ¿por qué? muy ¿Por explícito. vergüenza? ¿Porque Lula está detenido? ¿Por la corrupción? Por la vergüenza, claro, exactamente. Una de las banderas que ha logrado Bolsonaro, gracias a un apoyo muy grande de ciertos medios de comunicación, es instalar la idea de que la corrupción en Brasil la inventó la izquierda. Lo cual es falso. Hay corrupción en Brasil, pero la corrupción, hay muchos más políticos de derecha condenados inclusive o procesados que la izquierda. Pero está Lula preso. Entonces ahora el responsable ha sido Lula. Y esto ha generado también una sensación de necesidad de cambio, y especialmente en un tema que Brasil sufre muchísimo, que es la inseguridad ciudadana. 60.000 asesinatos se cometen todos los años en Brasil, y los que mueren son jóvenes entre 18 y 24 años, y Bolsonaro prometió solucionar ese problema. Ahora, Pablo, la sociedad más activa brasileña es la clase media y es la que mayoritariamente está apoyando a Bolsonaro.
¿Qué es lo que puede dar vuelta a la elección? Porque Brasil tiene un amplio margen de deserción en las votaciones, con muchísima gente menos que vota que la que vota. Eso puede dar vuelta a la elección porque son los sectores más populares, quizás más alejados, los del norte, los que no se acercan a las urnas tanto. Bueno, ese es un factor. En 30% de la sociedad brasileña no votó, votó nulo. Por lo tanto, la posibilidad que Haddad pueda revertir el resultado es convencer a los que no votaron todavía, no solo que cambien su voto los que votaron. Por otro lado, también de lo que depende es de la capacidad que la sociedad brasileña tenga de descubrir que está siendo sometida a un fraude. La lucha contra el delito en Brasil siempre fue represiva. Pensemos que inclusive la impunidad de la represión es muy grande. Hace pocos días, no, ya hace varios meses mataron a Marielle Franco, una diputada municipal brasileña, y no se sabe nada quién lo hizo. Y no hay ni siquiera reclamos públicos alrededor de esto. Por lo tanto, que haya frente a esto, en la conciencia de la sociedad brasileña de que más violencia no soluciona el problema de la violencia de Brasil. ¿Cómo juegan en las elecciones las redes sociales? Porque Fernando Haddad denunció las fake news por parte de Bolsonaro. Bueno, cambió todo con la política. Brasil va a ser un caso de estudio a nivel mundial, porque siempre se dijo la televisión ayuda a los candidatos. Sí. Y la televisión es obligatoria, el medio obligatorio público de transmisión de la propaganda electoral. Los que más tiempo de televisión tenían, más votos sacaban, siempre fue así. El que más tiempo tuvo fue Gerardo Alckmin, 20 minutos por día a la mañana y 20 a la noche. Sacó 4% de los votos. El PT también tenía muchos, y aunque llegó al segundo turno, no le fue tan bien. Y Bolsonaro tenía 15 segundos. Las redes sociales, Facebook, Twitter y todas las demás, funcionaron mucho, pero la que más funcionó fue el WhatsApp, porque el WhatsApp es un medio de difusión extraordinario. Instantáneo, uno reproduce y crea una sensación de familiaridad muy directa, porque quien te manda la noticia en general es un amigo, es una persona conocida, es alguien de tu núcleo interno. Entonces vos podés tener una capacidad de movilización de tus ideas muy grande, pero también el WhatsApp se guía primero por expresiones muy impactantes y por noticias impactantes. Es lo que hace reaccionar rápidamente. Por eso el tema de las fake news, las noticias falsas que fue creando Bolsonaro. Dilma Rousseff perdió la elección en las últimas 24 horas, cuando comenzaron a circular mensajes que decían que Dilma había asesinado a un joven de 19 años, un soldado, cuando estaba en la clandestinidad política. Dilma nunca cometió ningún tipo de ese tipo de delito. Anda a parar eso. Y la imagen de la madre llorando era la imagen de una mujer del 11 de septiembre en las Torres Gemelas. O sea, no tenía ni siquiera en la época coincidía. Pero la gente se lo creyó y Dilma tenía 30% de la intención de votos y sacó 14 en apenas un día de guerra por WhatsApp. Bueno, esperaremos entonces que el resultado del domingo. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muy amable. Bueno, ¿continuamos? Sí, con Alejo. Ahí estamos.